Es bastante dispendioso llegar a un público exigente, excelente como son ustedes. Entonces, cuando se nos habla de entregar una conferencia, una charla y más, tocar un tema como lo es Dios y ese progreso de nuestra vida espiritual, la verdad entramos en un problema de una responsabilidad a tal punto de no ir en contra de esa educación que el ajustador nos está brindando y poder llegar a ser certeros con la realidad. Voy a hablar de una condición la cual se ha malinterpretado en la historia de la humanidad, la cual es la condición crística del ser humano. Quisiera que cerráramos un momento los ojos y escucháramos lo siguiente. Yo, Jesús, estoy ante la puerta del corazón de los hombres y golpeo. Y si un hombre me abre, yo entraré y compartiré con él la cena y lo alimentaré con el pan de la vida. Seremos uno solo, en espíritu y propósito, y así por siempre seremos hermanos en el largo y fructífero servicio de la búsqueda del Padre del paraíso. Y la fe esperanzada mantendrá por siempre abierta la puerta de la esperanza en el alma del hombre, para el ingreso en las realidades espirituales eternas, de los valores divinos, de los mundos del más allá. Este video que quiero que vean nos va a contextualizar un poco para entrar en algo que espero que aprendamos todos. Científica e históricamente, se ha podido comprobar el suceso más grande de la humanidad, la representación del drama cósmico expresada a través de la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo. Se han estudiado muchos de los eventos que rodearon la vida de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas, y se hace evidente que existió un tipo de instrucción dada a las personas de esa época con un lenguaje práctico para ellos, asequible a su entendimiento. Personas que buscaban la reconciliación de la humanidad con su parte espiritual, Dios, y que además los métodos de enseñanza se mostraban de acuerdo a la capacidad de las gentes. Entonces, públicamente se daba una enseñanza, mas en forma reservada se proporcionaba otra. Aunque la enseñanza pública de Jesús consistía fundamentalmente en parábolas y en discursos breves, invariablemente enseñaba a sus apóstoles mediante preguntas y respuestas. Posteriormente interrumpiría siempre sus discursos públicos para responder a las preguntas sinceras. En sus enseñanzas posteriores, trató de corregir muchas erróneas opiniones urantianas sobre la vida, con numerosas parábolas que presentó en el curso de su ministerio público. Con paciencia os he instruido todo este tiempo. A vosotros os han sido dados a conocer los misterios del reino del cielo, pero a las muchedumbres que no disciernen y a aquellos que buscan nuestra destrucción, los misterios del reino les serán presentados de ahora en adelante en parábolas. Por lo tanto, de aquí en adelante mucho hablaré yo a la gente en parábolas, para que nuestros enemigos y los que desean conocer la verdad puedan encontrar lo que buscan, y nuestros enemigos y los que no aman la verdad puedan oír sin comprender. Es aquí donde Jesús, como método de enseñanza pública, utiliza las parábolas o metáforas con el propósito de dar a entender a la mayoría, por lo menos, la parte superficial de su enseñanza. Sin embargo, las personas de esa época, por diferentes sucesos políticos y sociales, quedaron únicamente con esa envoltura de la información, dejando de lado el conocimiento real y profundo que solo en esta época se está manifestando públicamente a través de los documentos del libro de Urantia. En esencia, las enseñanzas de Jesús se plasmaron metafóricamente hasta tal punto que su propia vida representa en realidad el trabajo espiritual de cada uno, para volver a ser lo que en un principio fuimos, parte de Dios. Es decir, Jesús nos mostró cómo realizar la labor que vinimos a ejecutar cada uno de nosotros aquí y ahora. De cierto te digo, que si un hombre no naciera de lo alto, no puede ver el reino de Dios.
Las enseñanzas de Jesús, el Cristo, no son un conocimiento dogmático e inquebrantable, sino una experiencia de vida que debe ser realizada dentro de cada uno en este instante, ya que la fe sin obras está muerta. La salvación se obtiene mediante la regeneración del Espíritu y no por las acciones santurronas de la carne. Estáis justificados por la fe y acompañados por la gracia, no por el temor y la abnegación de la carne. Aunque los hijos del Padre que han nacido del Espíritu son siempre y para siempre dueños de su ser y de todo lo que corresponde a los deseos de la carne. Cuando sabéis que os salva la fe, tendréis paz verdadera con Dios. Y todos los que sigan el camino de esta paz celestial están destinados a ser santificados al servicio eterno de los hijos del Dios eterno, hijos en constante progreso. De aquí en adelante ya no será un deber, sino más bien un gran privilegio para vosotros, purificaros de todos los males de la mente y del cuerpo, mientras buscáis la perfección en el amor de Dios. Vuestra filiación está fundada en la fe y debéis permanecer impasibles ante el temor. Vuestro regocijo nace de la confianza en el Verbo divino. Por consiguiente, no dudaréis de la realidad del amor y de la misericordia del Padre. Es la bondad misma de Dios la que conduce a los hombres a un arrepentimiento verdadero y genuino. El secreto de vuestro autodominio está ligado con vuestra fe en el Espíritu residente, que siempre labora por amor. La fe salvadora no proviene de vosotros, sino que es otro don de Dios. Al ser hijos de esta fe viviente, ya no seréis los esclavos de vuestro yo, sino más bien los dueños triunfantes de vuestro yo, los hijos liberados de Dios. Históricamente, la representación que Jesús de Nazaret ejemplificó para mostrarnos cómo debe crearse el Cristo íntimo en el corazón del hombre, nos indica que Cristo en sí mismo no es una persona, sino una fuerza divina que nos impulsa a reconectarnos con Dios. Aunque existe un Cristo histórico, en verdad lo que Jesús nos enseña es a vivenciar en el presente, en el aquí y ahora, esa fuerza espiritual crística que nos transforma radicalmente. Lo que podemos evidenciar es que el término Cristo se fue ajustando hasta que se cristalizó. Sin embargo, originalmente desde que se empezó a utilizar, hacía referencia a quienes a través de la realización de alguna labor normalmente de tipo espiritual, se convertían en personas con capacidades superiores a las de los demás. Es decir, el término Cristo hace referencia a esas capacidades obtenidas y no a la persona. El término Cristo no hace parte de una religión particular. Ciertamente Dios habita en nosotros a través de su monitor misterioso, al igual que el Cristo, pero el Cristo está en semilla y debe ser cultivado. El Cristo es el transformador de nuestro mundo interior. El Cristo es la sustancia que da vida y que organiza todo el caos de la creación interna. El estado crístico se encarga de dominar la mente. Todo es creado por el circuito o la sustancia crística. La vibración crística es energía, es una frecuencia, es la vibración natural y adecuada para destruir la tendencia animal humana y crear la nueva criatura divina. El Cristo no es del tiempo, no es un punto en la historia, es un estado de conciencia. La historia sagrada de toda la humanidad muestra sucesos que podemos ver y comprender dentro de nosotros mismos. Es decir, son de carácter simbólico, no es solo historia. Son vivencias de nosotros mismos aquí y ahora. El Cristo último es, pues, desde cuando nace, esa fuerza transformadora, ese impulso que modifica todo nuestro mundo interior, eliminando de nosotros todas las causas del error, las mismas que nos llevaron a separarnos de nuestro Dios, y que instante en instante nos aísla aún más de Él. En cuanto no nos reconciliemos con nuestro Padre que está en secreto a través de su monitor de misterio, o el Cristo, seguiremos siendo esclavos de nuestra propia naturaleza, la naturaleza animal. Por eso es necesario que la tendencia animal mengue y que la realidad de Dios crezca, negándonos a nosotros mismos. El Cristo último debe pues nacer en nosotros a medida que nos alejamos del pecado, del error, de la soledad, del miedo y de la ignorancia, y buscamos la comunión con la luz interior, el Dios íntimo.
Se hace por lo tanto necesario nacer de nuevo para poder reconocer el estado Cristo en el corazón y poder lograr el llamado divino a hacer la voluntad de Dios. Y solo un Cristo hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer su voluntad? Es pensar como Dios, actuar como Dios, hablar como Dios. Y al ser como Dios, para los hombres, nuestros hermanos, representaremos la esencia crística y seremos no solo humanos, sino hermanos cristos, motivándonos el pensar que tal vez seamos el único evangelio que nuestro hermano lee. El Cristo íntimo, al ser una fuerza, fue encarnado por otros antes y después de Jesús. Hombres y mujeres que reconocieron la paternidad de Dios y abrazaron la hermandad de los hombres. Obviamente, todos debemos vivir el drama cósmico dentro de nosotros mismos. Esa es nuestra razón de ser, glorificar al Padre de todos a través de nuestras vidas. El nacimiento del Cristo como esencia, sustancia y vida en el corazón de la raza humana y el reconocimiento de ser habitados por una parte de Dios es el acontecimiento más importante que puede realizar una persona. Obtener dentro de sí la iluminación del corazón y oír la voz del Dios íntimo decir: este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Cristo es la energía transformadora de todas las cosas interiores y el medio para hacer nosotros una obra maestra y el fiel reflejo del Padre Celestial, quien nos creó y nos habita. Cristo es la energía para crear al hombre perfecto y lograr un renacer de nuestro ser y así manifestarse al mundo como una nueva criatura, un Cristo de Dios. El estado Cristo, junto con el ajustador del pensamiento, serán los que nos transformarán en energía focalizada. El Cristo y el monitor misterioso son la semilla y el germen, la simiente verdadera de nosotros mismos. Es la energía de la verdadera mente que, sabiamente manejada, nos convertirá en superhombres del cosmos infinito. El monitor de misterio y la energía Cristo son la esencia, la conciencia, la luz, la sabiduría. Es el amor, el componente fundamental de todo lo creado con propósito de ser real. Extraña simbiosis la del Cristo, rara mezcla de lo divino y de lo humano, de lo perfecto y de lo imperfecto. Lo más interesante de todo es que el Cristo íntimo es siempre triunfador, un vencedor constante de la naturaleza no divina. Debemos, mediante la práctica constante, crear al Cristo íntimo en nosotros mismos. Dentro de nuestro ser está un Cristo en potencia, esperando por nosotros para transformar todo nuestro mundo interior. Jesús no quiere que sus discípulos crean en Él, sino más bien que crean con Él, que crean en la realidad del amor de Dios y acepten con plena confianza la certeza de la seguridad de la filiación con el Padre Celestial. El Maestro desea que todos sus seguidores compartan plenamente su fe trascendental. Jesús desafió en forma enternecedora a sus seguidores no solo a que creyeran lo que Él creía, sino también a que creyeran como Él creía. Este es el significado pleno de su requisito supremo: sígueme. La vida terrenal del Cristo estuvo dedicada a un gran propósito: hacer la voluntad del Padre y vivir la vida humana religiosamente y por la fe. La fe de Jesús, el Cristo, era confiada como la de un niño. Estaba totalmente libre de presunción. Seguir a Jesús y transformarse en un Cristo significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro de servicio altruista al hombre. Una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir qué creía Jesús, cuáles eran sus ideales, y luchar por alcanzar este propósito excelso de la vida. De todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Y así, la nueva vida en el estado crístico asegura al hombre que, al seguir el destello de la rectitud que discierne en su alma, se identifica de esta manera con el plan del infinito y el propósito del eterno. Tal alma liberada inmediatamente comienza a sentirse cómoda en este nuevo universo, su universo.
Cuando experimentes tal transformación de la fe, ya no serás una parte esclavizada del cosmos matemático, sino más bien un hijo liberado, volitivo del Padre Universal. Tal hijo liberado ya no luchará solo contra el destino inexorable de la terminación de la existencia temporal. Ya no luchará contra toda la naturaleza, con las posibilidades irremediablemente en contra suya. Ya no le azotará el temor paralizante de que, tal vez, haya puesto su confianza en un fantasma sin esperanzas, o colocado su fe en un error de la fantasía. En cambio, ahora los hijos de Dios se unen en el fervor de la batalla para el triunfo de la realidad sobre las sombras parciales de la existencia. Finalmente, todas las criaturas se vuelven conscientes del hecho de que Dios y todas las huestes divinas de un universo casi limitado están de su lado, en la lucha excelsa por obtener la eternidad de la vida y la divinidad de Estado. Estos hijos liberados por la fe participan en forma certera en las luchas temporales del lado de las fuerzas supremas y de las personalidades divinas de la eternidad. Aún las estrellas en su curso están ahora luchando por ellos. Finalmente, contemplan el universo desde adentro, desde el punto de vista de Dios, y todo se transforma de las inseguridades del aislamiento material a la certeza de la progresión espiritual eterna. Aún el tiempo mismo se torna una mera sombra de la eternidad, arrojada por las realidades del paraíso sobre la panoplia móvil del espacio. Bien, una de las cosas más importantes que nos ha enseñado el libro de Urantia y que rescata, que nadie lo había mencionado en la historia del hombre, es la dignidad que tiene el ser humano. Uno de los temas que quiero tratar es esa conducta real que debemos nosotros adoptar frente a nuestros hermanos y frente a la realidad. Bien, entonces. Ari, correte un poco. Bien, todos conocemos, gracias a los escritos de Urantia, que el paraíso es el origen de todas las cosas, es la fuente energética de las cosas, ahí es la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito. Pero empezamos a ver en medio de ese proceso de dignidad que tiene la raza humana, cómo estas cuatro estas cuatro entidades, por decirlo de alguna manera, el paraíso y la Trinidad, ellos se postulan para iniciar un viaje en el tiempo y en el espacio. En el momento en que la creación se ve inundada de la presencia del Padre, vemos que, ahorita en la anterior, cada una de esas esferitas representa esa postura hipotética de la Trinidad. Eso quiere decir que el Padre Infinito no ve construcciones por realizar. Él ve las cosas hechas y construidas. Eso quiere decir que el Padre ve su misma presencia en el universo. En el universo, Él no lo ve lleno de planetas o galaxias, sino lo ve saturado de su misma esencia. Entonces, Él mismo, para verse a sí mismo,
Él simplemente mira fuera del primer universo. Pero en el momento en que el Padre Infinito posa su mirada en el infinito, Él se ve reflejado, pero todo tiene un circuito, todas las cosas están conectadas con Él mismo. Entonces, ahí empieza una manera crística de verse las cosas. Empieza el ser humano a tener los seres evolutivos y los seres que no tienen la capacidad de la evolución, sino más bien únicamente de la experiencia, empiezan a verse abrazados por unos circuitos que tienen que descubrirse. Cuando nosotros vemos que el Padre ve su creación, Él no ve muchos hijos creados, Él solamente ve un solo hijo creado, Él solamente ve un hijo del tiempo y del espacio en evolución, porque no hay distinción para Él de uno y el otro. Entonces parece, por medio digamos filosofando al respecto, es como si el Supremo, el alma en construcción, fuera esa alma de ese gran cuerpo que se está formando, ¿sí? Entonces esa alma necesita de todos y de cada una de esas partículas que hay en el universo. Cuando el Padre empieza a postular cada una de sus creaciones, obviamente lo hace a través de sus hijos creadores. Todo representa el universo central. Eso quiere decir que cada una de las partículas que van a tener personalidad representan ese origen paradisíaco. Bien, entonces aquí vemos los 7 superuniversos. En estos 7 superuniversos, cada una de las criaturas que se empiezan a crear ahí van a tener y representan el paraíso y representan el universo central de Jabón. Eso quiere decir que el mismo paraíso y el mismo universo central se ha postulado para poder llegar a esa construcción real de cada una de las criaturas por crear. Bien, este es como hablando del universo maestro. Bien, vamos, esta la pasamos. Bien. Algo que he visto en el libro de Urantia es que cuando se refiere a nosotros como criaturas bajas, no se está refiriendo a nosotros como criaturas miserables, sino más bien como criaturas extremadamente materiales. Entonces, el término bajo no nos puede llevar a esa postura de ser indignos ante la presencia de Dios. Entonces, el mismo Padre quiere, como lo decía Tito en la conferencia, quiere manejar la materia por medio de la misma materia. Entonces, muchas realidades espirituales no se pueden entender en un estado material. Pero ese estado material no quiere decir que sea malo. Todo vemos que inicia en el paraíso, la misma materia inicia en el paraíso, pero no es sinónimo de pecado, no es sinónimo de bajeza, es simplemente el primer proceso que tiene la materia para volver al paraíso. Entonces vemos que todas las partículas que salen de ahí tienen que regresar a su origen. Entonces la mejor forma de regresar a su origen es empezar a espiritualizar la materia. Entonces, ¿cómo lo hace? Por medio de esos procesos de conciencia y de reconocimiento del entorno. Bien. Los mortales ascendentes, nosotros no podemos decir que gozamos plenamente de la personalidad del Padre. Nosotros gozamos de un reflejo de la personalidad del Padre. O sea, la materia como tal no puede darse a conocer. Es muy difícil que la materia conozca al Espíritu. Es casi imposible.
Por eso esa materia tiene que tener un proceso para poder conocer su origen. Pero el padre no puede hablar de tú a tú con ella, ni tampoco ella sería capaz de recibir todo ese potencial espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a recibir un reflejo, como lo vemos en la gráfica de allí, de esa personalidad. Entonces vamos a hablar del lenguaje de los síntomas. ¿Qué es el hombre? Siempre se ha preguntado, y la ciencia, la religión, la filosofía, se pregunta quién es el hombre, pero al postularse la pregunta de quién es el hombre, se compara con la demás creación. Entonces, la pregunta no debe ser comparativa con la creación que nos rodea. Uno de los problemas que ha tenido la raza humana ha sido ponerse en el lugar del otro. Entonces, el ser humano, para tratar de ser misericordia con los animales, quiere ponerse en el lugar de un animal. A veces, para el hombre poder entender a su prójimo, quiere sustituir el lugar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver? Los síntomas empezamos a ver unas conductas que no se conocen de quiénes somos. Entonces, les voy a hablar aquí de unos términos hebreos de donde se maneja parte de toda la filosofía que se conoce en la humanidad. El primero es ¿quién soy yo? El ani. Ese ¿quién soy yo? es hay alguien a mi alrededor, no lo reconozco, pero yo tampoco me reconozco. Pero al no reconocernos, hay un espacio entre nosotros. Luego viene un proceso que es el ukol, todo soy yo. Entonces, todas las cosas giran en torno a mí, yo trato de hacer cualquier tipo de obra, pero mi entorno tiene que devolverme eso que yo he hecho. Entonces vemos una postura del ego para tratar de sentirnos bien ante los demás. Simplemente lo que se está buscando es una dignificación de la criatura. Entonces no sé cómo comportarme, no sé por qué debo comportarme de alguna manera. Entonces simplemente trato de responder a ese postulado del ego de decir, debo ser bueno. Pero ¿cómo soy bueno? ¿Por qué ser bueno? ¿Sí? Luego viene una frase que se llama el Shir Ur, como el camino a la luz. Entonces, vemos que el ser humano inicia siempre dos caminos. Uno de los postulados de la filosofía hebrea es que, bueno, se creía que el hombre iniciaba un camino. Y ese camino tenía pues, varias aristas o trochas. Pero lo que se dice más adelante es, no, el ser humano inicia ambos caminos. Esos caminos lo conducen primero por los caminos bajos, luego por los altos, luego entra en el alto, compara nuevamente el bajo, se devuelve para poder así entender si las cosas que está haciendo son buenas. Ese camino se ejemplifica más como la memoria conductual del ser humano. Entonces yo simplemente trato de hacer obras buenas, es para que en el futuro mi conciencia no me juzgue diciendo perdí el tiempo, hice cosas malas. Entonces estamos buscando una dignificación de estado. Luego viene otro que es yo para todos. Entonces el ser humano trata de olvidarse a sí mismo. Viene la meditación en donde yo ya no existo para mí mismo. Yo ya tengo que abandonarme absolutamente al servicio del otro. Entonces ya el término altruista lo estoy llevando al extremo de decir yo no soy nada para que tú seas algo. Entonces opto por vestirme mal, por no consumir lo que los demás consumen. Empiezo a tener una vida abnegada para que los demás puedan gozar de una libertad. Luego viene otra que es el todo con todo. Entonces simplemente son dos individuos separados, distintos, y por medio del reconocimiento mutuo tienen que llegar a juntarse, a hacer algo. Pero entonces vemos que aquí hay una parte donde hay unos circuitos, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Eso quiere decir que independientemente de la vida que se lleve, de cómo se lleva la vida, yo no puedo separarme
de mi reflejo de personalidad, de mis deseos de ser distinto, de mi anhelo por poder comprender las cosas de otra manera. Entonces, por más que quiera, no puedo desligarme de mí mismo. Entonces vemos aquí el yo fracturado, donde veo cosas parciales, donde tengo un camino, sea hacia vibraciones bajas, negativas o positivas, pero lo veo parcializado. No tengo la claridad de las cosas. Entonces, es donde supuestamente el yo que quiere divinizarse le dice al individuo: tú tienes que compartir para que tú puedas tener más información. En el momento en que tengas más información, yo como ego me expando más. Así es que la gente no va a poder convencerme tan fácilmente, ¿sí? Entonces se empieza a fracturar la vida. Entonces ya la persona compara, ya empieza a segregarse, se une con unos, se separa de los otros, con el único propósito de buscar un lugar especial en el universo. Luego viene el yo, donde tengo dos posibilidades de ver unas formas distintas de la vida, o para poder abarcarlo todo tendría que mirar más bien hacia el infinito. Pero el problema es que el infinito se escapa de mi conducta, de mi capacidad de ver las cosas. No entiendo al infinito. No comprendo en qué momento en el que me levanto hasta que me acuesto soy yo. No puedo comprender en qué momento son las circunstancias las que me permiten decidir qué es lo que debo y cómo debo ver las cosas. Entonces siempre está la posibilidad constante de ver el infinito, pero aún ver las cosas parcializadas. Luego, trato de enfocar las cosas en una perspectiva, viendo el triángulo, el cuadrado y el círculo, tratar de retroalimentarme, pero siempre veré una distinción de las cosas. Entonces, siempre el ego le dice al hombre: te dicen que seas semejante a los demás, pero no me parezco a los demás. Me dicen que debo amar a los demás, pero veo unas barreras irreconciliables entre su conducta y su forma de crecimiento con mi conducta y mi forma de crecimiento. Entonces el ego le dice a esa persona que está buscando un estado: tú tienes que desligarte de unos para poder crecer. No puedes vivir con los miserables porque tú serás contado entre ellos, aprenderás sus conductas. Entonces empieza a haber formas distintas de comunicación. Se generan grupos sociales, se generan movimientos mentales que están conectados con el otro, porque nacen de esa experiencia del otro, pero no quieren juntarse con el otro. Entonces vemos la forma en que el libro de Urantia nos enseña a ver las cosas. Urantia nos dice: siempre va a haber una barrera, y la barrera va a estar latente, sea lo que el ser humano quiera hacer, independientemente del estado en donde esté. Entonces la mejor forma de poder interactuar A con B no es ni siquiera entre ellos dos, es poder, por medio de su presencia crística, por medio de Dios, que Dios sea el intermediario entre esas dos criaturas. Porque siempre va a haber una barrera, tanto de experiencia como de interpretación de significados. A veces nosotros vemos en los textos del libro de Urantia como dice: auspiciado por fulano de tal o por fulano, mengano, y nosotros nos sentimos alejados de ellos. Vemos, a veces hay unos, si ustedes lo han podido ver, hay unos que son un poco más severos con la raza humana. Hay otros que son más misericordiosos con la conducta humana. Hay otros que textualmente le dicen al ser humano: ustedes son las últimas criaturas que existen, están allá, lejos. Pero hay otros que nos dicen: nosotros los reverenciamos porque el Padre habita en ustedes. Entonces siempre va a haber una barrera, y no podemos fraternizar entre nosotros si no es Dios quien fraterniza entre nosotros. Entonces
vienen, cuando yo leí en el libro Durante sobre los 7 espíritus ayudantes de la mente, mi reflejo me llevó a entender el término espíritu como se entiende en hebreo, que es ruach, o sea, algo que me motiva y me mueve a hacer las cosas. Y empiezo a ver que esos 7 espíritus nos están muy ligados con los 7 círculos psíquicos, de los cuales pues hoy se ha hablado bastante. Entonces, cada uno de esos círculos psíquicos, los cuales ya esos 7 espíritus ayudantes, lo que quieren tratar de hacer es empezar a tener un mayor contacto entre esa materia y el espíritu, y tratar de hallar en medio de la absoluta materia que es el ser humano la parte espiritual, su origen espiritual. Entonces eso tiene todo un proceso. Entonces la biología simplemente se postula, ella ofrece y entrega la cúspide de la evolución, que es la capacidad de la mente. Ella no postula una morfología, simplemente postula un ser que tiene la capacidad de tomar una decisión, de elegir lo que conocemos como la mente. En el momento en que se postula, los 7 espíritus ayudantes de la mente toman ese barro que hay ahí y empiezan a tratar de ejemplificar cuando el ego trate de buscar una identidad divina, pueda empezar a verse él mismo, porque no puede hacerlo de otra manera, de una forma más divina, separado de lo humano. Entonces, vemos entonces cómo todos tienen un proceso. Bien, aquí están, ya que los conocemos, no es necesario leerlos porque este sí es, bueno, el ser humano, en el momento en que empieza a sentir una, ¿cómo me voy? En el momento en que el ser humano empieza a tratar empieza a encontrar una dignidad de estado, lo primero que reconoce es la infinitud de Dios. Entonces él ve que el infinito está en algo abarca el infinito. Él tiene unos límites, aunque para la materia es ilimitado, hay algo que está por encima de la materia finita que debe abarcar al infinito. Luego ve la presencia de Dios que rodea toda la creación infinita. Empieza a tener ese tipo de conciencia. Luego la justicia de Dios, donde Dios tiene presente siempre el pasado, el presente y el futuro. Entonces se da cuenta que Dios no puede ser transado por medio de cosas, y Él no me ve como fui ayer, ni me verá. Él siempre es consciente de mi estado constante. Eso es lo que soy. Luego empieza a ver la misericordia de Dios, un Dios bondadoso, misericordioso. Ve en la vida no las dificultades, sino una ternura constante. Ya no interpreta los problemas de la vida como si la divinidad se vengara de ella, sino más bien como una simple vicisitud. Luego, la bondad de Dios, un ser cercano, bueno, amable, bello, útil para la vida, porque antiguamente la teología mostraba un Dios inútil, porque no se podía vivir con Él. Tenía unos requisitos, pero era imposible vivir con Él. Luego la belleza de Dios y la verdad de Dios siempre representaba en la filosofía como una mujer muy hermosa, es algo que seduce el alma humana. Luego llegamos a los 7 círculos psíquicos del pensamiento. El primer círculo psíquico, todos los seres humanos, vamos a empezar a entrar en unos circuitos, pero cada uno de esos circuitos tiene unos procesos. Muchos seres humanos tienen acceso a todos los círculos psíquicos del pensamiento, pero eso no quiere decir que en el momento en que se haya, digamos, culminado el último círculo, la persona se fusiona, porque tiene que completar la experiencia de cada círculo. El primero, que es el más cercano, es el mismo hombre. Eso quiere decir que el primer círculo psíquico tiene que pasar todas
vicisitudes y barreras que representa ser un ser humano. Luego, después de que yo ya paso esa capacidad humana, normal, animal, elemental y básica, empiezo a sentirme como un peregrino y ya trato de buscar un camino y con un objetivo. No lo conozco, no lo comprendo. Y eso me lleva a poder entender cada una de las experiencias que rodean ese círculo psíquico. Yo no puedo decir que en el momento en que ya me siento un peregrino en el universo, ya he completado ese círculo. Luego, empiezo a ver que tanto yo me aproximo a las cosas como las cosas se aproximan a mí. Entonces ya no me veo como una simple representación de la materia, ya no me veo solamente como un caminante que va sin rumbo fijo, ya empiezo a ver que las cosas se aproximan y me aproximo. Entonces empiezo a tener una fraternidad con esa capacidad de fraternizar. Entonces, pero tiene que cumplirse. Luego, empiezo a entender que la adoración es la forma de comunicarme, o sea, la forma en que yo puedo hablar con esas realidades. Luego, la verdadera religión, como ya lo vimos, que es la religión de la experiencia. Entonces, ¿qué voy a hacer como hombre mientras camino, mientras las cosas se aproximan a mí y mientras adoro? ¿Cómo veo esa experiencia? ¿La veo como una simple circunstancia? ¿Quién se está aproximando a mí? ¿Sí? Luego veo y empiezo a entender, trato de decir, mi ego no llega a enseñarme plenamente cómo superar los círculos psíquicos. Lo mejor que puedo hacer es verme como Dios. Es la única manera. Entonces voy a tener una conciencia divina de mi estado divino. Y después de eso llega la personalidad. La personalidad no se puede ver antes porque simplemente antes estamos viendo unas conductas mecánicas aprendidas del ser humano. No podríamos todavía gozar de un libre albedrío y decir, yo por mi voluntad puedo hacer esto o aquello. Algo que he visto en los documentos de Urantia es que el albedrío humano es la capacidad para yo poder tomar una única elección, y es hacer la voluntad de Dios. Si mi capacidad no me ha llevado a tomar esa decisión, eso quiere decir que yo no he gozado del albedrío. Simplemente soy objeto de las circunstancias y hago parte de la masa, independientemente de cuál sea. Pero entonces, hemos visto que Urantia nos enseña que podremos tener los 7 círculos psíquicos, pero no nos podemos fusionar todavía, porque no se han completado los círculos. Yo podría tener una conciencia de Dios, pero todavía no me siento un peregrino. No tengo claro cuál es el camino. O puedo ser un peregrino, tengo conciencia de Dios, veo al otro como bueno porque habla mi mismo idioma, pero aquel que de pronto me empieza a agredir, no lo veo como mi semejante, lo veo como una barrera, lo veo como alguien que tengo que ignorar, ni siquiera tengo que fraternizar. Entonces no me puedo ver, todavía no está completo el círculo de la proximidad de las cosas. Entonces empieza a haber tiene que haber una integridad en todos esos círculos psíquicos. Luego, empezamos a ver que Urantia nos habla de Dios, deidad y divinidad. En el momento en que están los 7 círculos psíquicos, que todos los tenemos, vemos que Dios significa, según el documento de Urantia, el grupo asociativo de personalidades. Cualquier grupo de personalidades es un Dios, un grupo. Luego vemos que la deidad es la cualidad de la unidad y la relación unificadora y armoniosa de ese grupo. Cómo ese mismo grupo interactúa entre ellos mismos. Ninguno es distante. Por eso vemos muchos dioses, o sea, muchos grupos de personalidades que se fraternizan en su misma esencia. Luego vemos que esos dioses, o sea, esos grupos, tienen una deidad, o sea, una forma en que ellos interactúan. Pero luego vemos que la divinidad es la cualidad que caracteriza y unifica y coordina la unidad en el propósito del ministerio. Entonces, en el momento en que yo ya me agrupé, que interactúo con mi grupo, cómo nos vamos a expresar ante los demás y cómo nos agrupamos como dioses. Entonces, así empiezo a entender mucho mejor cuando Urantia nos habla de Dios, divinidad y deidad.
Entonces, vemos al ser humano que trata de agruparse. Entonces, en este momento vemos comunidades. A nosotros no se nos ve como una comunidad, sino se nos ve como la familia o el grupo de todo el universo, de los seres evolutivos del tiempo y del espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un Dios evolutivo del tiempo y del espacio que se está construyendo. Eso quiere decir que hay un Dios en camino de formación. Bien, ya estamos en grupo. Así que no me puedo ver con el vecino, pero hacemos parte, tenemos una misma esencia. En el momento en que empecemos a reconocer nuestra deidad, saber que yo tengo algo para el otro y que el otro tiene algo para mí, empiezo a relacionarme con el grupo, tanto a valorar la experiencia de él como la mía. Entonces ese Dios empieza a postularse para la deidad. Luego esa deidad, nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos con el conocimiento? ¿Es para mí? Si es para mí, ¿qué hago con él? Yo solo. No puedo tenerlo, porque el problema es que no existen dioses únicos, a excepto de la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y los demás nunca serán dioses, simplemente serán personalidades. El único problema es que en el universo no existen personalidades aisladas o individuales. O sea, haces parte de un grupo. Entonces, ese Dios debe tener un nombre. En este momento nosotros lo conocemos como el grupo de los mortales ascendentes. Cuando empecemos a fraternizar, o sea, a tener esa divinidad, nos empezaremos a unificar. No solamente con los de nuestra naturaleza atlantiana, sino con otros planetas que están en nuestra misma condición. De esa manera, cuando tengamos claros esos puntos, decimos, bien, yo como ser humano, como criatura que tengo un camino específico, veo a Jesús, que es el mejor ejemplo de un Dios con los hombres, una deidad con los hombres y una divinidad con los hombres. Él hizo parte de nosotros, interactuó con nosotros y nos organizó para que sirviéramos a los demás. Eso quiere decir que en este momento nosotros ya gozamos de naturalezas realmente divinas y postulados divinos, como es ser dioses, ser deidades y ser divinos. Bien, ya la última gráfica. Entonces todo esto es para que nosotros simplemente hagamos un alto en el camino, no nos menospreciemos tanto, veamos que es importante, por medio de lo que vimos en el video, empezar a cultivar nuestra propia esencia, saber que lo que se nos da es con el objetivo de que nos agrupemos y después de que seamos grupo, ¿qué vamos a hacer con los que no conocen, con los que van a ingresar aquí? En ese momento, cuando nosotros tengamos esa disponibilidad como dioses y queramos esa deidad y esa divinidad, la única forma es poder estar juntos. Pero como lo vimos en la gráfica anterior, existen muchos grupos que quieren hacer parte del nuestro. Entonces, la invitación ahora es simplemente toda esta carrera que sé yo. Es para que no nos dignifiquemos, sino no nos sintamos mal, sino que nos dignifiquemos como seres humanos. Y bien, ¿no? Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Preguntitas para don Andrés, para don Daniel. Sí, yo quisiera saber cuando trataste los círculos cívicos, que es un proceso como de ascensión, digámoslo así, ¿no? Un proceso de crecimiento del ser humano que va surtiendo. Mi pregunta es, en algún momento cuando llega, sabemos que el primero es el máximo, ¿cierto? Y el primero es el máximo. Sí, no hay número prácticamente. ¿Cierto? Las personas se pueden entender primero uno que el otro. Pero hay un crecimiento
diferente. Entonces, cuando el sujeto se pueda encontrar en el círculo número 5 o 6, puede ocurrir que descienda, que caiga, o puede ocurrir, puede ocurrir que estando en el tercero supere tan ágilmente el cuarto, quinto y suba al séptimo, o al primero, al que le toca. Yo creo que siempre hay la posibilidad de retroceder, a excepción de la fusión. Antes de la fusión puede pasar cualquier cosa. Sí, se puede haber experimentado, haber vivido, pero llega un momento, como lo hemos visto con rebeliones, que el mismo libro nos habla, de que el problema no es lo que yo conozca. O sea, hemos visto rebeliones muy fuertes y no han sido de seres humanos. Han sido de personalidades muy conscientes de lo que hacen. Y ellos nos ven en nuestro proceso evolutivo, pero fallaron, fracasaron. ¿Sí? Entonces, el problema es, aquí está, allá hay un problema, digamos, de puntos de vista. Es yo cómo me veo ante mi propia experiencia evolutiva, pero cómo me ven los demás en mi experiencia evolutiva. Puede que yo me sienta que no he avanzado, pero el universo exterior vea que yo sí estoy caminando. Entonces, como de pronto mi desconocimiento de mi objetivo me hace pensar, como dice el Kybalión, ese movimiento es como si no se moviera. Entonces, la pregunta es, no es porque esa persona no cumplió alguno de esos círculos, sino cuál era su objetivo. Puede que su objetivo no haya sido culminar totalmente la experiencia, sino simplemente llegar hasta aquí. O sea, yo decido perdonarte, pero no me interesa interactuar contigo. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Sí, pero me surge otra duda cuando explicas esto. ¿Hasta dónde el ser humano es consciente en qué círculo psíquico se encuentra? ¿Hasta dónde yo puedo decir, si yo he llegado aquí, puedo ascender más? ¿Hay conciencia en uno de ese proceso ascendente? Bien, has tocado un punto importantísimo porque en este momento Urantia es extremadamente teórica. Todos nosotros somos extremadamente teóricos. No podríamos decir francamente en qué círculo hemos completado. No lo sabemos, ¿sí? En este momento tendríamos que tener, postularnos para poder cumplir esos círculos y tener la conciencia de la culminación del círculo psíquico. Pero también el que nos puede dar esa información es el ajustador del pensamiento, que es el que empieza a cerrar, digamos, lo que se ve como en la construcción del alma. Cuando un alma se está formando, para completar su formación de algo, tiene que cerrarse en un círculo psíquico. ¿Sí? Entonces hacemos un ejemplo la otra vez de niños que nacen en el planeta. O sea, genéticamente no quiere que los niños nazcan perfectos, ¿sí? Pero de pronto el niño nace imperfecto. No tiene una capacidad de oír, no tiene capacidad de ver, ¿sí? Pasa lo mismo con la construcción del alma. A mi forma de ver, creo que si nosotros nunca hemos escuchado, nuestra alma va a carecer de ese sentido. O sea, nosotros, el libro Urantia nos dice que cuando lleguemos a los mundos de Moroncia, ¿cuántos sentidos tendremos? ¿200 qué? Sí, pero la pregunta es, en este momento tenemos 12 sentidos. ¿Cuántos somos conscientes que los tenemos? Y ya gozamos de esos 12 sentidos. Segunda pregunta, si gozamos de esos 12 sentidos, yo escucho verdaderamente, yo veo verdaderamente, yo siento verdaderamente. Entonces vemos que nuestros sentidos materiales no están siendo usados. Entonces también estamos construyendo un alma con ciertas, no digamos que malformaciones, pero sí con ciertas incapacidades. Nada nos garantiza a nosotros que lleguemos allá y vamos a hacer uso de los 270 sentidos. Si aquí no hacemos uso de 12 sentidos. ¿Sí? En el sentido común. En ese caminar, por decirlo así, a través de los mundos de estancia, independiente del crecimiento espiritual, del crecimiento intelectual,
qué otra cosa o qué otro oficio vamos a prestar un servicio, vamos a comenzar a prestar un servicio antes de llegar a la última instancia? Bien, yo pienso que la pregunta más bien, o yo podría verlo es, ¿qué hace Dios? Para yo poder ver mi postulado de servicio, tengo que preguntarme a qué se dedica Dios. Porque mi objetivo es hacer la voluntad de Dios, ser semejante a Dios. Pero si yo no entiendo qué hace Dios, no puedo todavía ver el objetivo de mi propósito. La personalidad nos regala un nombre, nos regala un camino y un servicio. Nosotros todavía no conocemos el nombre que el Padre nos ha dado. Eso quiere decir que todavía nosotros no conocemos como nos conocerán más adelante. Nosotros conocemos a los Micaeles y los podemos ya decir, son los creadores. ¿Bien? O sea, su nombre los representa y habla por ellos. Entonces yo creo que en el momento en que nosotros somos conscientes de nuestro verdadero nombre, no de nuestro nombre que tenemos aquí, somos conscientes del servicio. Y está ligado a qué hace Dios. Entonces vemos los sinónimos de Dios. Dios es amor, ¿sí? Dios es unidad, y podemos poder comprender de eso, y así podríamos ver a qué nos vamos a dedicar. Porque recordemos que hacemos parte de un grupo. Nunca seremos otra cosa. Seremos el grupo, así sea glorificado y completo, de los mortales ascendentes. Eso somos ya por grupo. Tenemos esa capacidad. Nunca seremos otra cosa que no sea ellos. Bien.